acceso Sí, para claro. iniciar. Entonces, pues bueno. Sí. Buenas noches a todos los presentes. En nombre de la Sociedad de Psicoanálisis León México, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión científica del mes de febrero. Feliz día de San Valentín aquí, allá en Brasil. No es día de San Valentín, pero pues bueno, el amor y la amistad está en todo el mundo, ¿verdad? Aunque sea en distintos días. Bueno, en esta sesión nos acompaña como ponente la psicoanalista Ana Cristina Melgues Elías Banzato, con su trabajo titulado Pieta, la esencia de la no psicopatía. Desde su título, ¿verdad? Nos da una presentación de estas, la piedad, ¿verdad? Pieta. Eh, Uhum. o haciendo alusión, yo así lo leí el título, a esta parte de que puede ayudar a este mundo, ¿verdad? Bueno, me permito presentar su currículum. Ella es miembro efectivo de la Sociedad de Psicoanálisis de Sao Paulo, es miembro efectivo y fundador de la Sociedad de Psicoanálisis de Campina, analista didáctica de la Asociación Regiomontana de Monterrey, de Psicoanálisis de Monterrey, analista didáctica de la Sociedad de Psicoanálisis León México también, de acá con nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, le damos la palabra para que nos presente su trabajo. Adelante. Sí. Bueno, buenas noches a todos. É que aqui em Brasil já é muito noite, são 10 da noite aqui, então, né? Buenas noches a todos ustedes, agradeço a presença, não? A mim é um honor estar aqui na Sociedade de León, México, a quem sou muito também agradecida por todas as oportunidades de compartilhar trabalho, de dar classes e de estar aqui novamente em uma junta científica, não? E esse trabalho, não, ele já foi apresentado em Brasil e foi publicado em três vezes em Brasil, tendo êxito muito importante por las condições que creio que estamos todos vivendo agora. É uma coisa de todo o mundo, não? Nós observamos a América Latina, não? Enfim, as guerras e tudo que vem passando em termos de violência, não? Sabemos que as situações traumáticas que estamos atendendo hoje, pacientes da pandemia, ou pacientes que viveram em contato com muita violência, não? Bueno, nesse trabalho, eu me acordei, quando estava escrevendo, me acordei da primeira vez que fui a Roma, não? Em el Museu do Vaticano, e me deparei com a figura de Pietà. Aún na época não havia nada de proteção. La Pietà estava cerca, muito cerca de La Pietà, e aquilo me emocionou assim muito. Não? Eu foi a primeira vez que fui à Europa e estava fascinada, encantada com as obras de arte todas que havia, estava conhecendo, não? Então, me acordei deste pensamento que me veio, não? Quando estava, assim, muito entretida com a perfeição das obras de arte, não? Então, aproveitei esta recordação, não? E a usei em el trabalho, não? Como algo de uma experiência de vida. Está bien, es la Pietà de Michelangelo, ¿sí? Bueno, Pietà, la esencia de la no psicopatía.
El ser humano es sorprendente para bien o para mal. La primera vez que me paré delante de la Pietà de Michelangelo en Roma, me impactó la emoción que sentí ante una obra tan sublime y maravillosa. Recuerdo haberme assombrado com a capacidade del ser humano e pensei, el mesmo homem que construye com tanta perfeição é el mesmo que mata com frialdade e crueldade? É certo que vivíamos tempos oscuros e violentos. Se ha vuelto peligroso e inseguro viver. Los periódicos nos traen noticias de guerra, ataques a la democracia, amenazas a la cultura, a la educación, delincuencia, feminicídios, pobreza y tantas otras cosas. Son tiempos que nos hacen indefensos ante los peligros, los riesgos. Vivimos dia a dia com o inquietante ruído del mal. De la psicopatía. Las personalidades antisociales están en todas las partes, en la política, en el mundo de los negocios y en la delincuencia. En la esfera pública, los psicópatas utilizan el poder en beneficio propio. En la esfera privada, destruyen los vínculos, las relaciones, en definitiva, destruyen la familia. Pero, ¿quién es un psicopata? Se parece a qualquer outro indivíduo. São sedutores, carismáticos, pero siempre buscan el placer personal, aunque ello conlleve daño, sufrimiento o muerte para los demás. Lo esencial es que son incapazes de amar. No pueden tener empatía con los demás, no pueden responsabilizarse de sus actos, têm uma estrutura basicamente narcísica e só pensam em seu próprio bem-estar e comodidade, por lo que estabelecem relações em las que utilizam, abusam e explotam a los demás. Em la psicopatia não há sentimento de culpa, ni compaixão por el dolor ajeno, ni solidariedade. Trato frio, inhumano e cruel. Otto Kemper descreveu a presença de transtorno narcisista em los psicopatas, cujas atitudes mostram superioridade, grandiosidade e dependência excessiva de la admiração, assim como envidia intensa e devaluação de los demás como defensa contra a envidia. La psicopatia é esclava de la compulsão a repetir. Há uma frase de André Green que disse: la compulsão a repetir mata el tempo. Los psicopatas repetem la compulsão, hacen las mismas coisas dia tras dia, no cambiam e não melhoram. Christopher Bollas, em seu livro La estrutura del mal, cita a história da serpente que seduce a Eva. Escreve: se a serpente foi a primeira presença maligna, então Eva deve haver sido a primeira cabeça vazia. Uma cabeça vazia que não retém os contenidos mentais, que garantizariam sua segurança e supervivência. Sua ambição, de hecho, nos disse algo sobre por que ele mal la converte em presa fácil. Eva está impulsada por seus próprios desejos de comer
el fruto prohibido del árbol, y el poder de su ambición elimina el poder de las otras partes de su mente que podrían haberla mantenido a salvo. El proceso del mal, según Bolas, implica que el seductor cautive a la víctima, cuya fragilidad es explotada de tal manera que sus necesidades se convierten en su propia perdición. El malo aparenta ser bueno y humano, y la víctima se vuelve totalmente dependiente de la bondad, utilizando la negación como defensa, permaneciendo ciega a la realidad y envolta en la intensidad de sus propias necesidades inconscientes. A menudo, la víctima acaba dejando su vida en manos del malo y termina experimentando el asesinato de su propio ser, quedándose sin identidad propia. Desde el punto de vista de la víctima, un ejemplo que puede ilustrar esto es un caso que traté hace unos años. La paciente, fruto de la traición de su padre, vivió con su madre toda su infancia. Su madre engañaba a sus novios, diciéndoles que todos eran los padres de la chica. Así, podía ganar dinero fácil sin tener que trabajar. En la preadolescencia de mi paciente, su padre, al darse cuenta de lo inadecuado del entorno, se la llevó a vivir con su familia. Ella se identificaba mucho con los rasgos de personalidad de su madre y se casó con un psicópata que no trabajaba y vivía de ella. En una ocasión, al llegar a su departamento antes de lo habitual, encontró a su marido desnudo con otra mujer y él la convenció de que no pasaba nada, que era una conversación entre amigos. Y para mi sorpresa, ella le creyó. Estaba completamente ciega a la realidad. Su mente estaba sometida a las órdenes de su marido. Vivía de la ilusión de encontrar el amor maternal. Su madre la utilizaba para conseguir recursos para vivir sin esfuerzo. Su marido también mentía, la engañaba y vivía de su trabajo. La paciente revivía con su marido los malos tratos que sufrió de su madre durante la infancia, tratando inconscientemente de elaborar los traumas de la convivencia con su madre, intentos siempre frustrados. Probablemente eligió a este hombre por algo familiar que encontró en él. Fue maltratada en el pasado por su madre, en el presente por su marido. Afortunadamente, tras unos años de análisis, consiguió salir de la prisión del maltrato. Se separó de él, reconstruyendo su mente y su vida. El interés del psicópata gira en torno a su propio beneficio. No puede ponerse en el lugar del otro. No aprende de sus experiencias y mucho menos de los castigos. Siempre busca sacar ventaja. Todos estos rasgos de personalidad les hacen cometer crímenes con frialdad, sin sentir ninguna emoción. Su objetivo se basa en alguna obsesión formada por un trauma infantil, por lo que elige una forma particular de cometer delitos, dependiendo de su experiencia traumática.
suelen elegir a sus vítimas entre personas com personalidades infantiles e inocentes, que têm pouco contato com a realidade, por lo que são fáceis de seduzir e manipular. Também se considera que os psicopatas são perversos, por lo que siente prazer com o sofrimento de los demás. Reconocer a um psicopata é muito difícil, por isso muitas pessoas caem em estafas e são manipuladas em relações abusivas e agressivas, e outras, incluso, são assassinadas. Segundo Bolas, quando a vítima descobre o lado cruel do mal, se vê sometida a uma desilusão catastrófica de suas crenças anteriores, lo que se traduz para ella em la morte psíquica. El yo, que creía em um destino bueno, é assassinado de repente. La vítima no se ha recuperado de ello. El seductor destruye las estructuras que generan la representación, dejando solo el recuerdo de la aniquilación. La falsa bondad se convierte para la vítima en su muerte psíquica. El asesino sobrevive al asesinato físico o psíquico de suas vítimas e segue repetindo seus crímenes compulsivamente, é escravo de la compulsão a repetir, não cambia na realidade, não melhora o aspecto do uso do objeto e é incapaz de sentir compaixão. André Green considera o Holocausto como a forma mais completa do mal. Segundo ele, o nazismo era uma cruel negação de los valores humanos e de la ética, dos pilares essenciais da psicoanálise. Boris Cyrulnik, em seu livro Sálvate, la vida te espera, conseguiu transmitir a cruel violência de la persecução e assassinato de los judíos, contando a história que lhe tocou viver, e suas traumáticas experiências nos oferecem uma compreensão do sofrimento e suas consequências em la psique e em la vida. Boris nos conta a luta incessante de um ninho, um adolescente, um adulto, por escapar da morte física e psíquica. Ele é judío, seus padres foram assassinados por los nazis e, com solo 6 anos, huyó de la persecução de los soldados nazis. Viveu muitos anos atormentado por las huellas del recuerdo del passado traumático, sentindo sempre que não havia sobrevivido à la morte, e esta se converteu em uma experiência em sua vida. A memória traumática é intrusiva e nos hace prisioneiros do passado, e estas imagens pueblam nossas pesadillas. Fascinado por el horror, el herido se retrai del mundo que lo rodea. Aislado entre los demás, se siente solo e expulsado de la condição humana. Para Boris, todo trauma cambia o funcionamento mental do cérebro. É impossível que não tenha consequências, pero quando se consegue cambiar as relações e criar vínculos afetivos, as vulnerabilidades neurológicas adquiridas podem desaparecer. Como nos mostra esse autor, que, na verdade, ele conta suas experiências desde os 6 anos de idade, huindo de los nazis, não? É um livro muito interessante, muito lindo também, porque ele se torna um psiquiatra, não? E em França, não?
y es un psicoanalista también. La pietà con el Cristo adulto en su regazo representa la esencia de la no psicopatía. Ella es la compasión misma, al mismo tiempo acogida y consuelo del dolor del Cristo muerto y su propio dolor ante su impotencia para resucitarlo. Vuelvo a preguntarme cómo es posible que el mismo ser humano sensible, que es capaz de expresarse mediante la construcción de obras sublimes, sea capaz de tratar a los demás con absoluto desprecio y con tanta inhumanidad. No, no es el mismo hombre. El que construye es capaz de amar, ser creativo, tener compasión, tolerar las frustraciones, aprender de sus experiencias, ser capaz de simbolizar y sentir gratitud por sus capacidades. El hombre que destruye, que mata, no es capaz de amar, no tolera la frustración, no simboliza, es pura concreción, no aprende de sus experiencias y se complace en destruir. El psicópata es frío y cruel, desprecia la vida humana, se burla del sufrimiento y en su omnipotencia se complace en la impotencia de sus víctimas cuando consigue dominarlas, mientras que acusa a sus víctimas del mal que él mismo ejerce. Me pregunto, ¿cómo no volverse loco, no deprimirse ante nuestra violenta y cruel realidad actual? Como sobreviver sem morir psiquicamente? Talvez reforçando nossos laços afetivos, porque são os laços de amor os que alimentam nossas almas e nos traem a esperança de tempos melhores, sem ter que negar ou cegar-nos ante lo que é real. Como psicoanalistas, lo que intentamos é precisamente valorar, desarrollar a subjetividade e lo humano frente à la destrutividade e la inumanidade. El psicoanálisis contribui ao perfeccionamento de pessoas capazes de defender os valores humanos, de defender a democracia, de cuidar lo afetivo e la vida. Muchas gracias por la atención y por la presencia de todos. Muchas gracias, Ana Cristina, por la presentación de tu trabajo. A continuación, vamos a tener el comentario del mismo por parte del psicoanalista Carlos Humberto Ponce Romo. Me voy a permitir presentar su currículum. Él es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con maestría en Psicología Profunda por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Diplomado en Psicopatología del Bebé por la Universidad París 13, Francia. Diplomado en Psicoterapia de Pareja por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Diplomado en Sueños y Psicopatología por la Sociedad de Psicoanálisis León, México. Es candidato a psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Y cuenta con experiencia laboral de 30 años de consulta clínica privada, atendiendo problemas emocionales de niños, adolescentes y adultos. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Tu micrófono. Listo, perdón. Muy buenas noches a todos. Gracias, Pedro, por la presentación. Bueno, yo escribí un realmente breve comentario que creo que no hará justicia seguramente a la gran cantidad de ideas que la escucha de este trabajo de la doctora ha despertado
en todos nosotros, ¿no? Bueno, doy lectura a mi comentario. A lo largo de este breve comentario compartiré algunas ideas, sensaciones y emociones que me despertó la escucha del trabajo. Creo que la doctora Cristina describe con mucha claridad la triste y a la vez terrible realidad que está presente en diversos países alrededor del mundo. Por citar algunos ejemplos, la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, con todas las situaciones atroces que, como sabemos, ocurren, las tensiones que amenazan en Asia, etc. Indudablemente estamos viviendo tiempos convulsos. En el contexto más cercano, pues está Latinoamérica, con sus propios problemas de pobreza, marginación, migración, violencia, etc. Y por supuesto, nuestro México, nuestros estados y nuestras propias ciudades, donde se ha vuelto inseguro el diario vivir. Creo que a la vez la doctora Cristina, desde las primeras líneas, recoge en su trabajo el sentir y las ansiedades de muerte que muy seguramente un gran segmento de la población estamos viviendo. Espacios antaño seguros no lo son más. Y los ciudadanos de a pie nos enfrentamos cada día con la incertidumbre, sentirnos indefensos ante el peligro, sentirnos vulnerables. La autora Cristina nos muestra en su trabajo una radiografía del sociópata, en cuyo fondo está la no piedad, la sociopatía, que se infiltra en todos los estratos de la sociedad y en las diversas actividades humanas y las corrompe, las pervierte. El sociópata representa todo aquello que es contrario a lo que une, lo que construye, lo que integra. Está dominado por el impulso de muerte, dominación que gesta una personalidad carente de empatía, de culpa, incapaz de piedad, invadido por la envidia e imbuido en su propio narcisismo. El sociópata aprovecha los espacios que luego se buscan ser llenados con admiración y con fascinación, con falsa grandiosidad y así hasta apoderarse del alma de un individuo, un grupo o de una nación entera. Pero, ¿qué es la piedad? Este valor, cualidad y capacidad que es fundamental para la convivencia, que nos humaniza y se expresa en las más variadas actividades de la cultura, el arte, la literatura, las ciencias, la música, etc. La Real Academia define la piedad como virtud que inspira, por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y, por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. La hermosa obra de arte de La Pietà nos muestra el amor de una madre por su hijo. El psicoanálisis ha llegado a la comprensión de que es justo, a través de esos cuidados piadosos que maternizan, cómo se vuelve posible que otro ser humano pueda tener actos amorosos y convertirse en un ser humano capaz de validar y cuidar la vida y lo vivo. Coincido totalmente con la doctora en el sentido de la importancia de reforzar nuestros lazos amorosos, nuestros vínculos, cuidar y promover a su vez espacios de reflexión como este, que nos permite reunirnos y acompañarnos para poder hablar, discutir, pensar juntos y a la vez compartir las propias ansiedades. Escribiendo estas líneas, llegó a mi memoria
una estrofa de una canción de un poeta y compositor mexicano, Agustín Lara. Se las comparto. La canción se llama Oración Caribe, pero bueno, esta es solo una estrofa. Piedad, piedad para el que sufre. Piedad, piedad para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu comentario en un tono poético, pero necesario, ¿verdad? Ante tanto contenido de violencia, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, una vez habiendo escuchado tanto la presentación del trabajo por la psicoanalista Ana Cristina y psicoanalista Carlos, eh, pues que nos hace reflexionar precisamente sobre aspectos inherentes a los seres humanos, ¿sí? A los seres humanos como sus pulsiones, toda su biología, también en relación a los vínculos, a su historia y al contexto que vivimos. Todo ello, aparte de los recursos de inteligencia y voluntad que tiene este ser humano, pues nos llevan hacia determinado rumbo en donde puede ser para beneficio, para bien propio y de los demás, o al contrario, pero siempre está la esperanza, eso yo pensaba, ¿verdad? A mí me hizo acordarme de muchos momentos, pero quiero dejar la palabra al público, quien guste comentar, quien guste, eh, pues, preguntar, pues adelante, abierto el micrófono para participar. Bueno, yo, por un lado, felicidades. Verónica, no, Sí, no se escucha el micrófono, tal vez. No, sí se yo escucha. escucho, sí, yo Sí. escucho. Sí, sí, sí. Bueno, yo Ah, sí. felicitar a Cristina, ¿no? Por este trabajo y Ay, sí, pensaba lo que perdón. nos decía al inicio de cómo usar la imagen de la piedad para poder suavizar este tema, ¿no? Y cómo nos hablas, sí, de la psicopatía en forma general, pero cómo lo llevas de la mano de este caso de esta paciente y lo difícil, ¿no? De esta repetición de la historia cuando es criada por una madre así y entonces busca una pareja que repita esta parte y cómo lograr deshacerte de estas ligas que traes generacionalmente, ¿no? Y la otra parte como súper impactante esto que describes cuando ella te cuenta lo que ve y cómo lo niega el marido y cómo ella acepta eso, ¿no? O sea, y cómo hablas de cómo el psicópata logra borrar las representaciones en aquel que es su víctima y cómo esa persona deja de simbolizar para creer solo lo que el otro le pueda dar. Uhum. Cuando hablabas de esto del arte y de la piedad, afortunadamente a mí también me tocó verla muy cerquitita. Pensaba en todo este psicópata que busca destruir, ¿no? Y cuántos casos se han dado de que se van directo a las obras. Que la misma piedad fue lastimada, pues, pero cómo hay países donde se van directo a las obras, o sea, como qué hay para buscar destruir aquello sublime que puede producir otro ser humano, ¿no? Como la anulación de lo sublime o de lo bueno o de esta parte. Entonces, muy interesante. Gracias por su comentario. ¿No? Es verdad que yo intenté un poco dar una leveza para que yo pudesse aguentar esse trabalho, que foi uma solicitação da Sociedade de Psicoanálise de São Paulo, que eu escrevesse sobre a psicopatia, não? E de repente eu me vi assim, com um tema que é muito pesado, não?
Y entonces, cuando yo me acordé de este momento de mi experiencia de vida, me dio hasta un alivio, porque yo encontré un camino para hacer este trabajo, ¿no? Y sobrevivir a él, a la psicopatía, ¿no? Porque es muy pesado realmente, ¿no? Ahora, como es importante, ¿no? Que nos possamos discutir esse tema, porque é verdade, os psicopatas estão em todos os lugares. E é verdade, Verônica, que quando esta minha paciente me falou a cena e creyó que não era nada, era simplesmente uma amistade, eu me assustei muitíssimo, não? Como ela estava, como que enfeitiçada, não? Por el marido, não? E foi um trabalho muito difícil. Esta paciente se quedou 10 anos comigo, não? E foram em los últimos anos é que ela foi tomando consciência. E cada vez que venia a las sessões, hacía 3 sessões, e ela me contava coisas assim inacreditáveis, não? Que ele fazia. E depois convencia de que era tudo natural, normal, ¿no? Quando sabemos que não, ¿no? Entonces, foi este caso também, me acordei, não tinha nada escrito, mas eu me acordava deste momento da sessão de ella, que me surpreendi muitíssimo, ¿no? Sí. Mas muitas graças por los comentários de todos, me hace muy contenta, ¿no? De ver mi trabajo comprendido, ¿no? Y acrescentando algo, como una semilla dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, Vero, gracias, Cristina. De ¿Quién nada. más gusta participar? Adelante, Yo quisiera tomar la palabra. adelante, Blanca. Blanca. ¿Cómo estás, Cristina? Qué gusto escucharte. Ah, un gusto verte también, Blanca, y escuchar. Fíjate que, bueno, pues yo también felicitarte, Cristina, porque pues he tenido oportunidad de escucharte en otros trabajos y algo que pues sí debemos reconocer es que pues siempre tomas el reto de pacientes difíciles, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de el caso de una chiquita que viste en análisis, una Sí, sí, hermanita sí. virtual, ¿no? Un trabajo precioso, ¿no? Sí, gracias, Blanca. Pues, pues bueno, con situaciones muy difíciles. Entonces, bueno, esto pues es otro de los retos que se presentan para el psicoanálisis, sí, y para nosotros también como psicoanalistas, ¿no? Entonces, digo, igual como te digo, felicitarte por la facilidad con la que también puedes aterrizar conceptos y autores muy complejos al entendimiento y a la comprensión de esta patología tan complicada. Y pues hacerte una pregunta. Yo sé que va a ser la pregunta del millón, ¿verdad? Sí, pero bueno, por la experiencia que tienes, por lo que nos has compartido hablando de trabajar con pacientes, así que pues evidentemente es todo un reto. Mi pregunta es, no sé, ¿tú qué piensas, ¿no? Que son, vamos a decir, las herramientas más valiosas que puede ofrecer el psicoanálisis para, pues, tratar estos padecimientos, ¿no? ¿De qué podemos ofrecer nosotros? La técnica psicoanalítica, ¿no? ¿Qué fueron estas herramientas fundamentales que consideras que pueden ayudarnos a Sí, estos pacientes, ¿no? Porque, pues, la contratransferencia con esto. sí. Mil cosas, ¿no? Eso quería preguntarte. Mira, yo tengo la suerte de tener un supervisor que hasta hoy hago mi supervisión, estoy con él a casi 11 años, que es el doctor Claudio Eiseri. Entonces yo aprendo mucho. Mas sabe, Blanca, lo que yo percibí en estos años todos. Este año hago
40 anos de clínica psicoanalítica, não? E em todos estes anos aprendi muito. E creio que uma das coisas mais importantes é ser eu mesma, não? E ter certa espontaneidade para colocar minhas ideias para o paciente, ou seja, transformar a teoria, não? Para que seja comunicado em um idioma compreensível para o paciente. Eu sinto que isto é muito importante. E que agora que já estou grande, muito grande, não? Então, eu sinto que a experiência vivida também, não? Fora da clínica psicoanalítica, minha própria experiência de vida, e tudo que a psicoanálise foi me acrescentando, porque hoje me sinto uma pessoa muito melhor do que era, muito melhorada, e eu sinto isso, que as transformações que a psicoanálise me deu a oportunidade de fazer, não? Então, hoje eu me sinto muito livre para uma sessão de análise com um paciente, que sabemos que com cada paciente é diferente a relação, não? Então, me sinto muito livre para estar com o paciente, claro, de uma maneira séria, dentro das regras éticas da psicoanálise. Queremos estos pacientes. Sim, mas eu me sinto muito bem, porque me sinto eu mesma, não? E eu sinto que os pacientes se beneficiam muito quando uma sessão tem a espontaneidade do analista e que o analista se coloca como uma pessoa humana também, não? Que já passou também por sofrimentos e passa, dependendo da época, não? Eu acabo de perder minha mamá há 20 dias, não? Então, alguns pacientes que não sabiam, não identificaram meu sofrimento e me cuidaram em las sessões, não? Então, este afeto, não, vivido em las sessões com os pacientes é algo que sinto de extrema importância, principalmente para os casos mais graves. E não sei se em tu consultório de vocês todos, não, há chegado pacientes muito graves, não? Depois da pandemia, assim, eu vejo muitos casos de psicóticos, não? Autistas, não? Então, eu sinto que quanto mais não podemos exercer nosso ofício, não, com afetividade, com espontaneidade, sendo nós outras mesmas, não querendo ser os autores que estudamos, não, mas descobrindo a própria psicoanálise. Não sei se respondo, Muchas gracias, por supuesto. não tenho uma resposta certa, não tenho muitas. Muchas gracias. Graças, Muchísimas Branca, gracias. graças. Qué lindo. Muchas gracias. De nada. Eu gostaria de falar um pouco. Adelante. Sí, es mi Eloísa. colega de Brasil, Ah, ok, una adelante, amiga muy Eloísa. querida que es también Sí. psicoanalista de São Paulo. Eu vou falar em português. Eu sei que aqui a maioria deve ser aí do Elô. México. Oi. Elô, assim, Oi. fala bem pausado. Despacio, né? Despacio, sí. Vou falar despacio. Sim. Bom, em primeiro lugar, é um belo trabalho, é uma questão importante, difícil de ser pensada, né? Portanto, acho que te coloca, Ana, no lugar de uma pessoa bastante corajosa, né?
E eu fiquei pensando sobre algumas questões que você coloca. Logo no início do seu trabalho, você faz uma espécie de reflexão se estaríamos pensando em dois homens diferentes. Um homem que é o homem, né, da obra que emocionou você, e este homem que é capaz de uma destrutividade e tudo mais, né? Não sei se a gente responde essa pergunta. Eu acho que você procurou responder ao longo do seu trabalho, né? Mas é uma questão difícil, né? E aí eu fiquei pensando, eu lembrei de um filme que eu assisti, uma película, como que vamos falar em espanhol isso aí? Não sei. Sí, una película. Una película. Eloísa, un instante. Eloísa está hablando del hombre que yo coloqué, del hombre que mata, del hombre que es capaz de hacer una obra de arte, ¿no? Sim, Y está asociando a una película que asistió. sim. Era sobre o Hitler Ujú. e tinha uma chamada dizendo o lado humano do Hitler, né? Eu fico pensando se as atrocidades não são humanas, ou são, né? São do humano, né? Porém, de um outro lado do humano, né? E como que a gente vai pensar sobre tudo isso, né? E as microtransformações que vão ocorrendo na análise, né? Você estava falando da sua paciente. Você quer traduzir, Ana? Sí, ella está hablando, ¿no?, de las microtransformaciones que se viven en la análisis. Sim. Poderíamos dizer que, então, a análise trabalha no sentido do desenvolvimento. A psicopatia, seria possível um desenvolvimento, né? O que a gente entende é que não é possível. A psicopatia como alguma coisa assim explícita, né? E grandiosa, né? Assim, na destrutividade. Mas o que a gente vê muitas vezes são pequenas pinceladas de psicopatia que passam pela experiência analítica e a gente pode não perceber, inclusive, né? Sim. Que podem ser disfarçadas por um aspecto de sedução que vem de outra forma, né? E por aí vai. Sí, Eloísa está hablando que muchas veces estas microtransformaciones en una análisis pueden traer niveles de psicopatía, ¿no? Y que ella no, sí, que ella está hablando sobre el desarrollar de una psicopatía, ¿no? Bueno, yo creo cuando escrevi esse trabalho, pensei em las pulsiones de vida e morte, não? Que há pessoas que sabemos, hasta por nossa experiência clínica, que têm mais pulsiones de morte que de vida, não? Claro que pode haver níveis desta psicopatia, não? Como falei, uns roubam, outros enganam, outros matam, não? Pode haver situações que não percebemos. Eu creio que sim, pode haver sim. Isto já passou comigo. Um paciente que eu atendia e que a princípio estava atendendo como ele em sofrimento, e de repente este paciente vai deixando escapar coisas de uma perversão com a esposa, não? Com o hijo também. E, de certa maneira, hacía isto comigo, porque ele me traía sonhos que eu me dava, muitas vezes não interpretava, porque me dava uma sensação que não eram verdadeiros, não? Então, este homem, em um determinado momento da análise, que sua esposa me deixa uma mensagem
hablando cosas horribles que él tenía hecho con lo hijo y con la mujer, diciendo que era mi orientación. Él llega para la análisis y yo no empiezo a platicar con él, que yo no me sentía más en condiciones de atenderlo. Hablé de la esposa que tenía me dejado una mensaje y fue la primera vez y única que yo tuve que dispensar un paciente, ¿no? Mas, claro, yo pasé mucho tiempo antes con él sin me dar cuenta, ¿no? De esas cosas todas, ¿no? Entonces, estamos todos sujetos a estar en las manos de un psicopata, ¿no? Porque es lo que dice, él son muy seductores, empáticos, en un primeiro contato, em muitos, até que tu vá se involucrando muito, não, com isso. Bueno, eu creio assim que vemos de todo, não? Vemos neurótico com rasgos psicóticos, vemos psicóticos com rasgos neuróticos, né? E claro que podemos mirar pessoas com nível de perversão, mas no tamanho, não? Não? E que conseguem fazer uma análise, conseguem melhorar como pessoa humana, não? Creio que sim. Mas a psicopatia, não creio que há uma cura, não? Havia um maestro meu de la formação que ele dizia que há coisas que temos que aceitar como sendo aquilo e sim, não? E não podemos nos iludir com podemos curar todo. Não, não podemos, não. Podemos fazer as pessoas pensarem, tomar contato com a realidade, com seus afetos ou desafetos, não? Os impulsos de morte, vida, mas creio que há coisas que não são possíveis, não? Infelizmente. Não? Bueno, adelante, Jorge. Gracias, Eloísa, por la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por estar aquí, porque para nosotros es muy tarde. A los brasileños todos agradezco mucho, ¿no? Yo estoy mirando que hay muchas preguntas escritas. No sé si hay alguien que está tomando contato de las preguntas para... Eu gostaria que você pudesse traduzir a minha. Queria lhe dar os parabéns. Sí, Gostaria que você pudesse ler o meu comentário, porque sí, eu insisto em acreditar na natureza humana. E eu sí. fiquei pensando sobre a questão do sadismo em Klein. Então, eu escrevi alguma coisa que, se você puder traduzir, eu gostaria. Não quero falar, eu não estou conseguindo mirar as mensagens. Eu coloco assim, eu parabenizo Ana Banzato. Ella me felicita por el trabajo, ¿no? Sí. Es una amiga, ella es es directora científica de la Sociedad de Recife em Brasil. Sim. Eu fico pensando numa abordagem kleiniana como a ausência de ansiedade frente à provável fantasia de destrutividade do corpo da mãe já nos aponta a importância da falha do vínculo, não é? Sandra Como algo de uma pesquisa. Sí, ella habla de Klein, ¿no? Que dice que la falla de la mamá, ¿no? Y la fantasía del cuerpo de la madre, ¿no? A destrutividade. E a destrutividade, não? Já aponta a falha do vínculo. Já aponta a falha do vínculo, não? Através da culpa. Madre, não?
mesmo que uma culpa inicial persecutória, que me parece um bom prognóstico. O mau prognóstico seria a ausência total desta culpa persecutória. Entonces habla de la culpa persecutoria, que ve como un factor positivo, ¿no? Y la ausencia de la culpa como algo negativo, ¿no? Daí a importância preventiva da psicanálise de criança. Eu costumo Y de ahí la acreditar sempre. importancia preventiva de la psicoanálisis de niños, ¿no? Yo estoy siempre hablando para mí misma, ¿no? De que, ai, não vou mais atender niños, mas não consigo não atender. Pois é, hoje eu estava estudando um texto de Klein, uma constituição, a teoria da inibição intelectual, quando ela toma consciência da existência da pulsão de vida e da pulsão de morte. E eu penso que a psicanálise de criança é sempre preventiva. Sí, sí. Pode ser uma saída. Sí. Gracias, Sandra, por su pensamiento, ¿no? Y reflexión. Creo que sí, yo también pienso así, que la psicoanálisis del niño es una prevención. Yo creo que sí, ¿no? Por eso yo pienso, ay, estoy muy grande, a veces me queda difícil ir al piso, ¿no? O cargar niños, ¿no? Mas, ao mesmo tempo, não consigo não fazer isto, porque sinto que é de uma importância tão grande, não? E eu aprendo muito com os niños, não? E eles abrem sua mente para nós outras, não? Então, eu creio também, Sandra, que isto é muito importante, sim. Não? Graças. Gracias, Sandra. Hay un comentario de Paola Coelho. Dice Ana Cristina, un abrazo fuerte. Tu trabajo me hizo sentir y viajar desde Italia hasta el abandono, el miedo. Me dejaba pensando en la importancia de la prevención e intervención terapéutica. Sí, hola Paola, mucho gusto oír tu observación, ¿no? Me pasó muy lindo la viaje de la Italia y el abandono, ¿no? Hasta el abandono, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo puse dos extremos, ¿no? En el trabajo, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte, así más extremadas a las dos, ¿no? En mis ejemplos, ¿no? De la piedad, de la obra sublime y de la pulsión de muerte, ¿no? Llevando a la destrucción, ¿no? Gracias, Paola. Un gusto oírte. Gracias, Paola. Creo que estaba Jorge Iván y está Ana, no sé. Buena banda. ¿No? ¿No? Jorge, no sé si había levantado la mano, ¿verdad? Antes. Adelante. Sí, es breve. Doctora, pues bueno, mucho gusto. Gracias por sus escritos. Las dos, tres ocasiones que me ha tocado escucharlas se me hacen muy interesantes la forma en la cual redacta y plasma las ideas. Y quizá abonando un poquito a aquello que usted nos compartió el día de hoy, quisiera pues también compartirle o compartirles pues un poquito de pues la experiencia, porque yo trabajé durante un tiempo en la cárcel de la ciudad, trabajando con personas privadas de la libertad. Y cuando usted mencionaba, ¿no? sobre esta piedad de Miguel Ángel, cómo es posible, ¿no? Que el ser humano pueda crear algo tan hermoso y a la vez puede ser como tan destructivo. Era algo que me tocaba ver como diario, o sea, y todos los días, puesto que, pues bueno, teníamos casos en donde había, vaya, personas que habían cometido homicidio, feminicidio, violaciones, sobre todo, ¿no? Pero en cantidad, pues.
Sin embargo, muchos de ellos, si bien muy seductores, muy amables inclusive con uno y muy dispuestos a muchas cosas, me sorprendía el caso de una, en especial de una mujer que había matado a los hijos, pero esta mujer que estaba ahí en la cárcel, pues recluida, era una excelente muralista. Entonces, Sí, hacía murales, de hecho hizo un mural ahí para el centro, para la cárcel, sí. muy buen detallados, muy bonitos, muy padres. Entonces ahí es como cuando entra este conflicto de decir, ¿cómo es posible que alguien que mató, por ejemplo, a los hijos pueda crear como esto tan bello, ¿no? Tan bonito, tan estético? Y Ujú. quizá también abonando al comentario que ya has escuchado como anteriormente, en muchos de los casos en los cuales tuve como la oportunidad de indagar un poco más, ah, ya, en los cuales tuve el caso la oportunidad de indagar un poquito más con las personas que estaban recluidas, pues en efecto, o sea, había muchísima deficiencia en la crianza, madres ausentes, padres ausentes, o inclusive víctimas del propio delito por el cual estaban, en el caso de violación sobre todo. Entonces es como una repetición de la historia, ¿no? Como usted lo comentaba. Entonces, solamente era mi comentario también para usted, para abonar pues un poquito a esta plática. Gracias, Jorge. Sabes que yo también trabajé en cárcel cuando había salido de la universidad, ¿no? Yo trabajé por 3 años en el cárcel. Y nunca me olvidé que una vez yo preguntaba a un de ellos, ¿no? ¿Qué, qué crimen había cometido? Y ele hablaba para mí así, sabes, doctora, yo no me gustó algo que mi mujer habló y yo di unas cuchillas en ella y ella veio a morir, ¿no? Y de ahí mi suegra no le gustó y yo tuve que dar también a ella y ella se murió. Bueno, tenía matado 6 personas, ¿no? Y hablaba como si estuviese hablando, yo compré un chicle, yo no estaba haciendo una cosa, sei lá, algo assim como se fosse algo muito natural, não? Em Brasil, não sei se aí em México também, não? Mas em Brasil, dentro do cárcere, há níveis de poder entre eles mesmos, não? Por exemplo, tinha que só tinha roubado a bancos. Este era o ídolo de todos eles, não? Então, claro, eu vi de todo neste cárcere, não? E me assustava muitíssimo também, não? É assim que meu consultório começou a quedar-se melhor. Eu saí deste lugar, não quis mais volver, nem pongo em meu currículo isto, porque, claro, mas é uma experiência também que eu passei por ela, não? E me acrescentou de alguma maneira, não? Graças, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Ana. Tu micrófono, creo que ahí está. Boa noite. Oi, Ana, que prazer te ouvir novamente. Esta é uma psicoanalista de Brasil, de la Sociedade Porto Alegre, não? É muito amiga minha, não?
Un gusto verte aquí. Ella tiene lo mismo nombre que yo, Ana Cristina también. Sim, sim. Sí, Então, boa noite a todos. Que prazer te ouvir de novo, né? Esse trabalho tão bonito e que tu consegue integrar, né, essa ambiguidade de sentimentos. Eu pensei, Ana, na questão assim que tu dissesse na importância da pessoa real do analista, né? Da espontaneidade e claro, na tua tranquilidade e domínio, né? Para poder atender situações tão difíceis. Mas eu fiquei pensando na questão do campo analítico, né? Que há um convite para que tu embarque, não sei como traduzir, daí tu me ajuda. no, ella está hablando, ¿no? Del campo analítico, ¿no? Está haciendo un comentario sobre el campo analítico. Ana Cristina presentó un trabajo junto en una misma mesa del Congreso brasileño. Fue mi pedido que yo construyese una mesa para hablar de los impulsos de muerte. Ella hizo un trabajo muy lindo, así como Sandra también, la brasileña, que habló, diretora científica, ¿no? Ellas duas yo invité para mi mesa, ¿no? Para hablarmos sobre los impulsos de muerte, ¿no? Gracias, Ana. Então, eu pensei na questão do campo, no convite, né, que algumas situações descritas por ti, do convite que o paciente faz para que tu embarque nessa desmentida, né? Ella está hablando del concepto de campo, creo que de los Barangé, ¿no? Sim, sim. Que diz que ella percebe en el trabajo, ¿no? Una invitación del campo para que yo penetre la situación del paciente, ¿no? Então, é um convite que é feito e que eu fiquei pensando que em determinada situação tu tem que te aproximar dessa desmentida que é feita, até para poder entender a necessidade daquela pessoa fazer aquela negação da realidade, né? Para que tu te conecte e possa seguir um trabalho Sí, de ella, alguma maneira. ella está hablando, ¿no? De esta invitación que viene de la paciente para que yo la ayude, una invitación probablemente inconsciente, ¿no? Que yo le ayude a salir de esta repetición perversa de la vida de ella, ¿no? Creo que sí, Ana, porque me gusta mucho el concepto de los Barangé, del campo psicoanalítico, ¿no? Y yo creo que sí. Muchas gracias por tocar este punto, que siento que es importante también, ¿no? Muchas gracias, Ana. Hay un comentario, dice la psicóloga Mayela Pérez. Hola, Ana Cristina. Como siempre, un gusto escuchar este tipo de exposiciones. La manera en que se enlaza la teoría con la práctica clínica siempre es muy enriquecedor y mucho más en este tipo de patologías tan complejas. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Lamentablemente me tengo que retirar. Un abrazo. Sí. Oh, Maela, mucho gusto en oírte, tu presencia también. Le agradezco de estar aquí ouvindo de nuevo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante, Malena. Hola, Malena, ¿cómo estás? Ah, no, no se escucha, no se escucha. Gracias, un abrazo.
Gracias, Malena. Estaba yo pensando hoy en México, ¿no? Que estamos celebrando el Día del Amor. Ah, yo sé. Y por otro lado, que tenemos en México un promedio de 80 muertes al día, asesinatos. ¿Cómo se va normalizando la destrucción, el impulso de muerte, ¿no? Cada vez más. Entonces, la importancia de nuestro trabajo allá afuera, el psicoanálisis allá afuera, no en el diván, sino en la comunidad, la importancia de la prevención, la comunicación, la información, el trabajo con las madres para las crianzas, para apegos más sanos. Yo creo que es un trabajo que se tiene que partir desde allá, porque si queremos abordar, ahorita nos llegan a veces al consultorio personas narcotraficantes que llegan con un monto de ansiedad muy grande, pero no hay un sentimiento de culpa. Hay ansiedad, a lo mejor culpa persecutoria, pero más ansiedad, ¿no? Entonces dice uno, ¿qué trabajas con esta persona? ¿Cómo le haces con estas personas donde predomina el impulso de muerte? Sí, es muy difícil trabajar con estas personas, ¿no? Porque dependiendo de la destructividad o de los impulsos de muerte muy fuertes o no, ¿no? Às vezes tudo que criamos com vida, estes pacientes destruem, não? Sí. E não se queda nada, se queda um vazio novamente, não? E então são pacientes muito difíceis. Eu sinto assim, quando entra algo e se queda, eu digo, ai, está em bom caminho agora, não? Porque às vezes são anos de trabalho para que uma semilla viva se quede em la persona, não? Eu penso que vivemos tempos difíceis mesmo, não? Sí. Quando tu hablas de todas estas muertes, não? De como se a morte empieza a quedar-se natural matar as pessoas, não? É um problema, não? E eu sinto que nós outros, como psicoanalistas, como tu diz, temos, não? Que abrir nuestro trabajo La comunidad. A la comunidad, a las escuelas, a las instituciones todas, ¿no? Porque es una manera, ¿no? De plantar semillas de vida, ¿no? Y de estimular las pulsiones de vida. Claro. ¿No? Claro. Sí, Malena. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Malena. ¿Quién más gusta participar? Adelante. Adelante, Carlos. Sí. No se escucha, Carlos, no se escucha. Sí, Sí, ahora. bueno, muchas felicidades. A mí me encantó su trabajo, muy sensible, muy integrativo, de muchas emociones también. Me acordaba ahorita en relación a esto que comenta Malena, cómo la sociopatía nos impacta, ¿no? A diferentes niveles, como en diferentes roles también que tenemos pues en la sociedad. Y me acordé del caso de un joven, que me llegó hace tiempo, y el joven justo se dedicaba pues, a actividades de narco, ¿no? Pero me llegó a mí en un estado depresivo, el joven. Y en un momento de la sesión, él me empieza a contar, ¿no? De lo que él hacía, lo que se dedicaba, porque tenía una función muy específica. Y entonces, pues yo tuve que frenarlo y decirle, a ver, espérame, es que esas cosas que tú haces, lo que no vienen porque él iba como a trabajar algo muy específico, o sea, iba deprimido por una cuestión de una pérdida de un hijo, aunque él era muy joven, ¿verdad? Entonces, es impresionante para mí, o fue impresionante para mí, como por un lado él podía
hacer todas las actividades que le encargaba su grupo delictivo, que tenía que ver con desaparecer personas. Y por otro Sí. lado, en las sesiones se ponía como un chiquillo, ¿no? O sea, como un niño, Era lloraba, se una, deshacía, ¿no? una Entonces, paz muy agresiva. sí, 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 y impresionante, ¿no? Como en un ser humano podemos ver Claro. estas dos cosas. Leía por ahí una reseña de La Piedad, un análisis de alguien que entiende de arte. Pues decía que en esta misma obra está representada justo las dos cosas, ¿no? Por un lado, el Cristo muerto, que representa lo inerte, y a la vez la Virgen, ¿no? La madre que representa la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas No, gracias. Carlos, me encantó sus comentarios. Yo siento que tú tuve una sensibilidad para hacer los comentarios, que a mí me sentí muy contenta con tu entendimiento del trabajo. Yo sentí que entró en ti, ¿no? Y que tú me Gracias. completaste mi trabajo, ¿no? Con tus comentarios. Muchas gracias, Carlos, por sus comentarios, ¿no? Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más gusta participar? Todavía tenemos una o dos intervenciones más, no sé. Tenemos Sí, un poquito de tiempo. Adelante, ¿quién? Ujú. ¿Alguien más? Ujú. Mira, yo quiero entonces hablar un poquito, ¿no? Adelante, adelante. Nosotros trabajamos con el sufrimiento, ¿no? El tiempo todo, diversos tipos de sufrimiento, ¿no? Estamos día a día también conviviendo con las pulsiones de vida y de muerte, ¿no? Eso nos hace a também entrar em sofrimento, não? Às vezes com tragédias que os pacientes nos traem, não? Então, eu sinto que como temos que nos cuidar para que nós outras não também não entrarmos em um movimento depressivo, não? Que vai, de certa maneira, destruindo as partes vivas, as pulsões de vida, não? Eu creio que é tão importante volver à análise de tempos em tempos, eu hago isto, ter uma supervisão, compartilhar em estes momentos, como aqui, compartilhar nossas experiências, não? Eu sinto que é de extrema importância, por isso, assim, lhes agradeço esta oportunidade. Gracias, Ana Cristina. Andrés, Sí. adelante, Andrés. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Sí, gracias. Hola, Pedro, qué gusto Hola, saludarlos. buenas noches. Igualmente. Y pues llegué un poquito tarde, pero pude leer tu trabajo, cuando me lo mandaste y Sí, escucharte y leerte, cada vez es como si fuera la primera vez, o sea, como decía Ogden, ¿no? De que el psicoanálisis se descubre y redescubre cada vez que estamos como frente a un texto y que tenemos que tener una mirada fresca, ¿no? Igual a los pacientes, como no ver cómo es el paciente siempre los lunes de las 6 de la tarde, sino más bien el paciente que vino el lunes pasado era otro y el de hoy puede ser otro completamente distinto. Entonces, eso me parece como muy importante y resoné ahorita con lo que mencionabas como de tu paciente, como expresándose de una manera sin angustia, sin estas partes como de que estuviera en peligro su vida. Y la mejor herramienta que tenías para lidiar con eso eran tus propias emociones.
Entonces creo que esa es la única forma en cómo ella tenía de comunicar, porque no te lo iba a poder decir de otra manera. No había otra manera de cómo ella te pudiera expresar que su vida estaba en peligro. Entonces me parece que cuando conectamos con nuestras partes psicóticas, como tú siempre dices, de que tengamos en cuenta, cuando he platicado esto, me dicen, yo no estoy loco, yo no estoy psicótico, yo soy neurótico, Andrés. Y yo, no, es que no se trata de que todos tenemos estas partes dentro de nosotros, pero que se generan estando con pacientes graves como tu paciente y que nos van a despertar nuestras partes. Entonces, creo que esa es una herramienta fundamental también como el medio de comunicación de guiarnos en base a nuestras emociones que se van generando en este ambiente con este paciente para poder saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Y poder, pues, trabajar de una manera que no nos vuelva locos también a nosotros. Sí, por eso las análisis, ¿no? Ujú. Me da mucho gusto oírte, Andrés, ¿no? Y verte aquí también, ¿no? Y su interés por la psicoanálisis, ¿no? Ujú. Bueno, es que muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, yo toco piano, hago 4 clases de piano por semana, yo necesito de la música para sobrevivir a tantos sufrimientos, tragedias, traumas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también tenermos algo prazeroso que nos dê la oportunidad de entrar en otra realidad, ¿no? Para podermos aguentar todo que tenemos que soportar dentro de este trabajo, ¿no? Bueno, en estos 40 años de clínica que yo tengo, ¿no? Siempre me fue muy importante tener algo fuera del consultorio también, otras vivencias, la arte, la música, ¿no? Para que nosotros tenemos también un cierto, una cierta amplitud, ¿no? Que no quedemos muy cerrados solamente con los sufrimientos, ¿no? Porque yo siento que las otras cosas, las experiencias de la vida, pueden nos ayudar y ayudar mucho a nuestros pacientes también, ¿no? Tenemos momentos felices, ¿no? También una cosa, ¿no? Salirmos de una posición de poder, de onipotência, ¿no? Estarmos en una condición más humana con nuestros pacientes. Es que Andrés tuve clases conmigo en ARPAC y después yo fui supervisora de él en la maestría, ¿no? Entonces, él conoce mucho Sí. mi manera de trabajar, ¿no, Por eso Andrés? sé la importancia de la supervisión, como dices que has estado con Claudio tantos años, y el Sí. análisis constante. O sea, nos has inspirado tú a muchos a darnos cuenta que el análisis no es algo que hacemos durante el entrenamiento, o que la supervisión no es un No, requisito solamente para formarnos, sino es una constante que vamos a ocupar para poder trabajar con estos pacientes graves. como dijo Freud, análisis interminable, ¿no? Yo ¿Sí? creo en esto, ¿no? Ya volví algunas veces para mi analista. Ella tiene ahora 86 años y hasta poco tiempo yo estuve, después que volví de México, ¿no? La busqué para hacer un análisis, ¿no? De nuevo y fue muy importante, muy bueno para mí, ¿no? Yo creo que tenemos que aceitar nuestras fragilidades también como analistas y no podemos nos olvidar que el inconsciente del analista también está presente en una sesión de análisis. No es solo el inconsciente del paciente, ¿no? Entonces, cuando no nos damos cuenta de esta parte, ¿no? Que muchas cosas se pasan en el inconsciente del analista y muchas veces nem conseguimos saber, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por Gracias. que estés aquí. Tenemos una última participación ya por el tiempo, ya estamos sobre el Sí, tiempo para claro, claro, descansar también, ¿verdad? claro. Adelante, Eloísa. Então, eu vou falar rapidamente, Ana. Você colocou a experiência do presídio como alguma coisa que você nem iria mencionar no seu currículo. Eu acho que você deveria mencionar. Eu deveria. Eu me lembrei de uma experiência que eu tive na Un poquito, delegacia. Sim, Eloísa, só un poquito. traduz. Ella está hablando que yo estaba hablando que no coloqué en mi currículum la experiencia del cárcel, de mi trabajo en cárcel. Y ella está proponiendo, yo siento que tú debías colocar sí, ¿no? Sim, eu me lembrei de uma experiência que eu tive na delegacia de menores. No início, eu era psicóloga, não era psicanalista, não estava nem fazendo formação, nada. E foi uma experiência muito impactante, porque chegavam os infratores e levavam para a minha sala, para eu atendê-los, né? Um por um, cada vez que chegavam. E os guardas, como é que chamava lá? Não eram os guardas, eu esqueci o nome do profissional que cuidava do infrator. Eles ficavam na porta da sala de atendimento. E eu disse, por favor, o senhor queira descer, que eu vou estar aqui sozinha com eles. A senhora é louca? Como assim? Sou louca. Ella está hablando que trabajó con niños infractores, ¿no? Y que ella pidió para el guarda que estaba cerca de la sala que salisse. Y ella habló para ella, está loca. Ella iba a platicar con un de estos niños, ¿no? Y el guardia le dijo, ay, está loca, hace quedar sola con él, ¿no? Uhum. Sim, e tinha acabado de acontecer o crime. Um deles que eu atendi tinha acabado de acontecer o crime. E ele falou, puxa, a senhora está me ouvindo, né? Então, naquela hora, a possibilidade era de alguém que ouvisse como se fosse uma primeira situação, uma primeira vez, né? E não como alguma coisa que se repetia. Entonces, ella está contando que el niño que estaba atendiendo tenía cometido un crimen y él habló para ella, tú estás me oyendo a mí, ¿no? Como que sorpreso por ella estar dando la oportunidad de le hablar, ¿no? Sim. E, bom, para encerrar, porque a história é comprida, eu lembrei de uma frase do Bion, que eu acho que é um autor que vocês devem ter acesso aí, imagino que sim, claro, né? claro. Importantíssimo, né? E ele fala o seguinte, que a atitude moral impede o pensamento. El Bion habla que la actitud moral impide el pensamiento, ¿no? Entonces, él está citando este autor que le gusta mucho, a mí también, y creo que todos le gustan, ¿no? Porque tienes aportaciones muy importantes, ¿no? Que nos ayuda mucho en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ella está hablando de esto. Gracias, Eloísa. Nada, imagina, eu que agradeço. No, muchas gracias a todos ustedes por estar me oyendo a esta hora, en el día de los novios, ¿no? En México. Muchas gracias, Ana Cristina. Gracias. Voy a compartir el siguiente reconocimiento. La Sociedad de Psicoanálisis, sí se ve. Sí, sí, La Sociedad de sí. Psicoanálisis León México otorga el siguiente reconocimiento a la psicoanalista
Ana Cristina Melgues Elías Banzato, por su participación como ponente en la sesión científica Pieta, la esencia de la no psicopatía. Sí, Muchas muchas gracias. gracias a la Nos unimos sociedad, a a Ana todos los Cristina. colegas. Muchas gracias por el enriquecimiento, gracias por su asistencia a todos y a todas las personas que De nos acompañaron el día de nada. hoy. Los invitamos para el próximo miércoles 21 de febrero en horario de las 7 p.m. acá de manera presencial. Vamos a tener la plática a la comunidad con el tema Hillbilly, una elegía rural, que es una reflexión psicoanalítica del impacto de los vínculos traumáticos y tóxicos en el psiquismo del individuo, que será impartida por la psicoanalista Aida Zambrano Rangel. Entonces, cordialmente invitadas para que nos Claro, acompañen claro. acá. Y pues invitadas a todas tus colegas de Brasil, cuando gusten aquí hacemos otro Sí. tema y podemos charlar y podemos reflexionar. Andrés, también, muchas gracias. Acá estamos también. Gracias a todos los Feliz Día del participantes. Amor y la Un Amistad. abrazo. Y, Saludos descansen. hasta Brasil. Saludos hasta allá. Ay, sí, Muchas gracias. gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Sí, Tchau, Gracias. tchau. Bye, Gracias. bye. Chao, bye, bye. Pedro, ¿cómo puedo tener la grabación? ¿Tú me envías? Sí, yo Ay, te me te la gustaría envío. mucho de Sí, tener. sí, Algunas personas de aquí no pudieron participar sí. y me piden la grabación, ¿no? Sí, te la envío, claro que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Muchas gracias a todas Sí. ustedes. Gracias. Miriam, un beso a ti. Gracias. Sí, gracias. Susana, hasta luego. Sí. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a todos, ¿no? Nos vemos. Yo Cristina. entonces nos vemos, Sí, Pedro. yo te envío por todo. la grabación, Ay, claro. por favor, Sí, Pedro. sí, Gracias. muchas gracias. Un abrazo. Sí, abrazo. Sí. Sí, Beso y bye. abrazo. Sí. Sí.